Muchas gracias. ¿Cuán importante es que nosotros estemos preparados? Y pues este tema de estar preparados, quiero comenzar leyendo en la Biblia, en Lucas 12 y Lucas 12:47. Lucas 12:47. Dice así: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Esto está siendo tomado del contexto donde Jesús habla a sus discípulos acerca de la importancia de estar siempre listos, siempre preparados, con sus lámparas encendidas, y da dos parábolas. Y pues aquí lo que resuena en mi corazón, que es un llamado a nosotros hombres, es que una vez conocida la voluntad de Dios, si no nos preparamos y hacemos conforme a su voluntad, dice Jesús que recibiremos muchos azotes. Y quiero que sepan que este contexto de los azotes en la cultura judía o hebrea, ellos eran los únicos que tenían una ley que no podían darle más de 40 azotes a una persona que haya sido declarada injusta en algún hecho. Y esto lo podemos ver en el libro de Deuteronomio. Quiero que lo veamos para que tengamos un contexto del tema de los azotes, cómo se relaciona aquí en esta escritura. En Deuteronomio 25, del 1 al 3, lo voy a leer. Deuteronomio 25, 1 al 3, y dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Esta es una de las leyes generales o leyes civiles que Dios mandó a través de Moisés, quedó establecido en la ley, de cómo iban a resolver ellos las situaciones donde habían pleitos, las situaciones donde habían inconformidades entre vecinos, entre ciudadanos, entre cualquier tipo de personas. Esa es una de las leyes civiles, cómo se iban a guiar. Y dice el 25:2, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez, porque recuerden que habían jueces por 10, por 10, 50, 100 y miles. Y si el delincuente merecía ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le azotarán en su presencia del juez. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar, el 3, Deuteronomio 25:3 dice, continúa diciendo, se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Sabemos que al Señor Jesús le dieron pues 39 azotes. Pablo, cuando habla en sus cartas acerca de los castigos que había recibido como de malhechor por seguir el nombre de Jesús, decía que había recibido 40 azotes menos uno, entonces eran 39 azotes. Esto era porque así la cultura judía lo practicaba, y los romanos pues bueno, seguían parte de las leyes de ellos y les daban con así a las personas que se portaban mal. Entonces, en el contexto que Jesús habla de que
el siervo de Dios que no se prepara y que regrese, recibiría muchos azotes. En el contexto de que no hacer la voluntad de Dios conociéndola, ¿te convierte en qué? Nos convierte en personas como si fuéramos quienes hicieron lo incorrecto. Nos convierten completamente injustos, delincuentes, como unos delincuentes, ¿no? Entonces, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. 12:48, Lucas 12:48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, varones, aquí el llamado de Dios a nuestras vidas, vimos la semana pasada acerca del discípulo, cuál es el costo del discípulo, que es de negarnos a nosotros mismos cada día y empezar a vivir la vida de Dios, empezar a seguir a Jesús. Y vamos a iniciar viendo qué no nos ha dado Dios a nosotros. Dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Varones, ciertamente a nosotros se nos ha dado mucho. Por gracia hemos recibido la salvación, el perdón de pecados, poniendo nuestra fe en Jesús, no por obras, para que tú y yo no nos gloriemos de que en nuestra justicia podemos entrar delante del trono de gracia de parte de Dios y hallar oportuno socorro para nosotros. Todo esto es por gracia y esto es mucho. Recordemos que en una ocasión cuando Jesús estuvo en la casa comiendo con algunos que describía la escritura que eran publicanos y pecadores, y que entra una mujer y que enjuga sus lágrimas, llora y empieza a lavar con sus lágrimas los pies de Jesús y con sus cabellos los limpiaba. Esa era una práctica de siervos, una práctica de los siervos de la casa, que cuando llegaban a un lugar, se sentaban las personas de honor que habían llegado y llegaban los siervos con un lebrillo y lavaban los pies de los visitantes y del amo, obviamente. ¿Esto por qué? Pues porque en ese tiempo no había pavimento como ahora y los pies se ensuciaban demasiado. Lodo, excremento, polvo, suciedad. Y esta era una manera de honrar a las personas que llegaban. Y esta mujer, dice la escritura, que llegó, que se humilló y que con sus lágrimas ella estaba limpiando los pies del maestro. Y que cuenta la escritura que los fariseos y escribas decían, si supieran, este hombre no es profeta, porque si supiera, si él fuera profeta, conocería qué tipo de mujer es la que está haciendo eso, dando a entender que era una mujer pecadora, una mujer pues que tenía una vida una mala vida de prostitución. Entonces, el Señor Jesús ahí es donde le dice, le menciona a estos fariseos, a ese Simón que estaba ahí, que al que ama mucho, mucho es su agradecimiento, pero el que ama poco, pues poco agradece, al que se le perdona poco, poco agradece, poco es su manera de recompensa, de devoción a él. Y como Jesús había perdonado los pecados de ellas, ella estaba completamente agradecida, de tal manera que se humillaba a los pies de Jesús y limpiaba toda la mugre física que tenía en los pies. Y el hombre que se sentía justo en su justicia, no le dio
beso, no le dio una bienvenida de honor y no le lavó los pies. Y ahí hace la comparación Jesús, dice, entré a tu casa y no me diste beso, entré a tu casa y no me ofreciste que me lavaran, mas esta mujer desde que llegó no ha dejado de hacerlo. Y por tanto esta mujer está justificada y es perdonada. Es lo mismo acá, varones, de algo que ha hecho el Señor Jesús en tu vida y en mi vida, donde Él nos ha dado una gracia abundante de perdón de pecados. El Señor ha perdonado nuestra vida de muerte. Hemos caminado, cuando caminamos sin Él, antes de llegar a Jesús, nuestra vida estaba destinada a la muerte, al infierno. Pero el Señor en su misericordia y favor usó a alguien para hablarte de Jesús. Y tú hoy puedes estar aquí, disfrutando de su gracia y de su amor. Entonces, varones, dice 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas al que sin conocerlo la hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Varones, se nos demandará mucho. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Ciertamente el Señor, conforme vamos caminando en el Señor, nos empieza a confiar cosas, una familia, hijos, muchas cosas que el Señor nos va confiando en su misericordia y amor, pero también se nos va a pedir. Yo les comparto que cuando yo recién inicié en el Señor, yo recuerdo que en una de esas ocasiones, ya estando en el Señor, pues caí en pecado y me sentía tan indigno. O sea, ya era cristiano, era joven. Yo le dije al Señor que me permitiera, aunque sea, estar en su presencia, que ya no le pedía nada más, tan solo que me dejara estar en su presencia. Y que si quería, no era necesario que me diera nada más. Y el Señor sabía que yo, antes de haber caído en un pecado, de pues yo, como todo joven en ese tiempo, pues quieres una esposa, quieres una familia, todo. Recuerdo que hasta en ese tiempo yo renuncié y dije, no, yo no, pues si quieres no me des nada, o sea, solamente déjame y permíteme estar delante de ti, lejos aunque sea, ni siquiera sirviéndote, solamente lejos, pero no permitas que me aparte de ti, porque eso no puedo imaginarme sin tu gracia, sin hacer nada. Entonces yo, en ese tiempo, en mi fuerza y en mi sentimiento, ya no quise servir, ya no quise hacer nada. O sea, no me sentía digno de servir a Dios, absolutamente hacer nada. Y con el pasar del tiempo, el Señor, pues Él me restauró definitivamente y después de un tiempo, wow, tuve una esposa. O sea, empecé a tener una relación después de tiempo, y después tuve una esposa, y hoy tengo un hijo. Yo tengo algo que yo no me sentía digno de tener nada. He tenido trabajo, he tenido cosas muy buenas, de las cuales yo no me sentía digno por la vida antigua que tuve. Y me doy cuenta que Dios es bueno y es fiel. Pero ciertamente Él, de todo esto que me ha confiado, Él me va a pedir cuenta si yo no lo administro correctamente, si yo no lo cuido correctamente, si yo no hago lo correcto con esta familia que Él me entregó, con esta vida que Dios me dio, una vida nueva en Él. Entonces, varones, hay que prepararnos, estemos preparados, porque ciertamente hemos conocido de Dios
su voluntad. Y tenemos que hacerla. Antes que hacerla, tenemos que prepararnos para hacer su voluntad bien hecha. De tal manera que si tenemos que dar cuenta delante del Señor, hablaremos como esos hombres a los que el Señor les entregó talentos. Y dice la Escritura que Dios nos da talento de acuerdo a tu capacidad. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad diferente. Dice la Escritura que a uno le dio 5 talentos, a uno le dio 3 talentos y a uno le dio 1 talento. Pero el que tiene 5 no es más que el que tiene 1. Porque cuando el Señor viene y recompensa, dice, bien y buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es una parábola que da el Señor Jesús acerca de cómo es el reino de los cielos. Cómo les decía, miren, para que entiendan, el reino de los cielos es como esto. Que un hombre le dio 5 talentos a uno de sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Los bienes de quién? De Dios. ¿Los talentos de quién? De Dios. ¿A quién se los dio? A su siervo. Y hablamos que estos siervos, los que fueron prudentes, los que fueron diligentes, negociaron con ellos e hicieron el doble, todos. Pero todos ellos, o sea, los 2, recibieron la misma respuesta. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, en el gozo de tu Señor. Pero hubo un siervo, el que tenía 1, que tuvo temor, que tuvo miedo, que se paralizó, que no se preparó, que no hizo nada, que siguió y que escuchó las voces que no tuvo que haber escuchado. Y por eso fue un siervo negligente, un siervo malo. Que dice Jesús, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y vean lo que dice el Señor de él. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y dice esto, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hombre, varón, hermano, despertemos. Y lo que el Señor nos ha dado, el talento que el Señor nos ha dado, tenemos que usar lo que Dios nos ha dado en talentos para multiplicar. Tenemos que trabajar, sencillamente ser diligentes y no negligentes con lo que el Señor nos ha entregado. Y les digo eso porque realmente también se dice lo mismo del siervo que no se preparó. Vamos a leer el 12:35. Dice, Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes al hombre que aguarda a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá el Señor a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría destruir su casa o que roben su casa. Aquí dice minar su casa. Ustedes también,
Estad preparados, porque la hora que no penséis, Jesús, el Hijo de Dios, va a venir. Entonces Pedro al Señor le dijo, Señor, ¿dices esta palabra a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día en que él no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y aquí viene la parte que les decía, y le pondrá con los infieles. Varones, debemos estar preparados en la obra del Señor, en el llamado que Él trajo a nuestro corazón y en nuestra vida. No podemos estar viviendo una vida ligera más, sino que hay que prepararnos, porque el Señor va a regresar por su iglesia. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor lo va a hacer. Dice el Señor, si el padre de familia supiera qué horas va a venir el ladrón, entonces velaría y no dejaría que entren a robar su casa. Así es como tienes que estar tú, porque no sabes la hora ni el día en el cual el Señor va a venir. Es importante, varones, que estemos preparados, haciendo su voluntad para ser considerados siervos útiles, siervos fieles delante de Dios, haciendo la obra de Él. Y ya para terminar, vamos a ver lo que es o lo que significa la palabra preparados. Dice que viene del griego original getoimazo, preparar. Se traduce con el verbo disponer. Dice, en el creyente, del creyente, listo para toda buena obra, al separarse a Dios de todo aquello que puede estorbarle en su testimonio y contaminarle doctrinal o moralmente, de una preparación humana para el Señor. Hay un ejemplo de esto en 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. Y aquí en el título del 2 de Timoteo 2:14 al 21, dice, obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ese es nuestro papel y nuestro lugar. A eso se refiere con que estemos preparados. Dice el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay que leer todo el contexto, pero no quiero irme a más tiempo. Simplemente el contexto es que nosotros debemos de ser aquellos que no tienen de qué avergonzarse. El Señor nos ha llamado a santificación, a vivir una vida agradable a Él. Y esto es por gracia, no es por obras. Pero la gracia de Dios nos ha dado una nueva oportunidad de caminar diferente, de hacer las cosas diferente. Y es la que no debemos desaprovechar, varones. Debemos esforzarnos en la gracia del Señor. Y si antes robábamos, ya no robamos. Que si antes maldecíamos, ya no maldecimos. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Y quién nos da la fuerza para hacerlo? El Señor, en oración, en comunión, en conocerle a Él. Él nos limpia. Que si antes defraudábamos, ya no defraudamos. Que si antes éramos ligeros en ver mujeres, en adulterar en nuestro corazón con la vista, ya no lo hacemos. Eso es prepararse, eso es santificarse, eso es apartarse. Eso es aquello que pueda estorbar el testimonio de vida
que Jesús ha hecho ahora en mí. Todo aquello que pueda contaminarnos moralmente, nos empezamos a apartar y a limpiar por gracia. La gracia es la que pone el Señor en nosotros. Pero eso es prepararnos, varones. Otro ejemplo de esto está en Lucas 12:20. Lucas 12:20. Aquí el título de esta parábola es la parábola del rico insensato. Todos la hemos escuchado. Y si no, aquí se las voy a parafrasear. Es aquel hombre que trabajaba mucho, mucho. Y tenía muchas riquezas. Hizo sus graneros más grandes. Y ahí le dice el Señor, dice Lucas 12:19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate ahora sí, come, bebe, regocíjate, ya hiciste mucha plata, porque todo su tiempo, su vida lo hizo. Y dice Jesús en 12:20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, esa es la palabra, prepararse, y todo lo que has preparado, ¿de quién será? Veamos qué es lo que estamos preparando en nuestra vida. ¿Estamos preparando el tener las riquezas para este mundo o el preparándonos para el reino venidero? Dos cuestiones donde uno se prepara para vivir reposadamente, comer, beber y solamente regocijo, sin atender la vida de Dios. Previo a esto, en Lucas 12:13, la multitud le dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor de bienes materiales? A eso se refería el Señor. Y dijo, mirad, miren, y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida y mi vida no consiste en la abundancia de los bienes que podemos llegar a acumular o tener, sino el Señor dice que debemos hacer tesoros en los cielos, donde ni el ladrón ni la polilla minan ni hurtan. Debemos hacer nuestros tesoros para los cielos, para la vida venidera del Señor, porque el Señor va a venir y tenemos que estar preparados para Él, santificados para Él. Tenemos un papel importante, varones, de lo que el Señor nos ha dado, que es mucho, es esa familia. Aquellos que tenemos niños pequeños, tenemos que instruirlos en el camino de la verdad de Dios. Atentos, hombres, estemos instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios. Leamos con ellos, enseñémosles a orar, enseñémosles los mandamientos, hablemos de la palabra del Señor. No esperemos a que en la escuela dominical enseñen la palabra del Señor. No esperemos a que sean jóvenes y queramos que en la reunión de jóvenes sean instruidos de la palabra del Señor. El ejemplo del Padre, de la Madre, del amor, de la comunión y de lo que sale de nuestra boca es lo que traerá en nuestro hijo esa dirección. Y sobre todo lo que vimos la última vez, la disciplina en el Señor para ellos. Enseñarles la palabra del Señor y la disciplina en Dios para ellos los apartará de la muerte, los apartará de la perdición. Entonces, varones, estemos preparados, porque el Señor nos está llamando, nos está preparando, nos está santificando, nos está preparando para cosas grandes, cosas mayores. Seamos sabios y prediquemos su evangelio, prediquemos su verdad, su amor, el perdón de pecados en Él. Ya para terminar, 1 de Pedro 3:15-16, que le doy gracias a mis hermanitos que me ayudaron a encontrar este versículo. Dice, aquí fuera del contexto de lo que es, sin embargo nos sirve esta. Si nos santificad a Dios, el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros,
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Varones, recuerden lo que les dije. Un malhechor es un digno de azote. Y ciertamente los que nos conocieron en el mundo, así nos verán o así nos ven. Y posiblemente en su entendimiento lejano y sin sabiduría dirán hipócritas los cristianos y tantas cosas. Sin embargo, nosotros tenemos que tener buena conciencia. Y ellos serán avergonzados, todos aquellos que calumnian la conducta de ahora, de nuestra nueva vida en Cristo. Debemos estar preparados. Aquí dice ese consejo de Pedro. Nosotros guardamos al Señor, su palabra, su amor en nuestro corazón, santificarlo y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Todo el que nos demande razón de la esperanza de lo que hay en nosotros. Esto es la importancia de conocer su palabra, de conocer la Escritura, de conocer a Dios en oración, y porque caminamos en su palabra, podremos con mansedumbre dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Sobre todo con el testimonio de vida nueva, porque la vida antigua sin Cristo, pues no hay mucho que decir. De esa vana manera nos rescató el Señor. Y sé que todavía estamos caminando y hemos caído y nos tropezamos, pero podemos venir delante del Señor. En el libro de Juan dice que Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De verdad, vayamos con fuerza a vivir la vida de Dios, a conocerlo, a prepararnos y a hacer su voluntad, porque Dios nos está llamando a ello. ¿Ven? Bueno, pues hermanos, esta es la palabra. Vamos a orar y hablamos algo importante que quiero compartir ahorita después. Amén.